Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Modernización, Sujeto y Sociedad, temporada 2025. Hoy vamos a hablar de una forma de ansiedad que no suele aparecer en las consultas psicológicas tradicionales, pero que cada vez se hace más presente, la ecoansiedad. Para conversar sobre este tema nos acompaña Paulina Solís Iturra, psicóloga, docente y activista ecológica, quien está investigando sobre los impactos psicosociales de la pérdida de biodiversidad en ecosistemas frágiles. Paulina, muchas gracias por estar aquí con nosotras hoy. Muchas gracias por la invitación, Dari. Estoy muy contenta de poder hablar de este tema porque creo que hay un sufrimiento silencioso que aún no tiene un lugar en el discurso público y que está profundamente conectado en cómo nos relacionamos con el entorno y también con nosotras mismas, con nosotros mismos. Muchas gracias por estar aquí compartiendo esta interesante temática. Entonces, para comenzar, Paulina, ¿podrías contarnos qué es la ecoansiedad y por qué decidiste investigarla? Claro, mira, la literatura en realidad actual describe la ecoansiedad como una de las secuelas psicológicas de la crisis climática. Por ejemplo, la Asociación Americana de Psicología la define como el temor crónico a sufrir un cataclismo ambiental provocado por la observación del impacto aparente e irreversible del cambio climático y por la preocupación relacionada con el futuro propio de las próximas generaciones. Entonces, desde esa perspectiva, la ecoansiedad sería una reacción psicológica que algunas personas desarrollan al tomar algo así como una conciencia profunda de los problemas ambientales que están sucediendo y que amenazan nuestro planeta, enfrentándose como a posibles escenarios distópicos. Y bueno, a partir de esta definición que nos entrega la APA surgen algunas preguntas. En este caso puedo plantear dos preguntas iniciales. Una es, ¿cuáles son, primero que todo, los problemas ambientales que están generando esta ansiedad? Y como segunda pregunta, ¿qué factores hacen que algunas personas experimenten este temor con mayor intensidad que otras? Y bueno, desde la psicología social, yo la puedo explicar y entender como una respuesta psicosocial ante la pérdida acelerada de biodiversidad, ante la contaminación, la degradación de hábitat, la intervención de territorios ecológicamente sensibles. Entonces yo pienso que no se trata de una patología individual, sino de un síntoma colectivo frente a un sistema que promueve una narrativa que niega nuestra interdependencia con la naturaleza no humana. Interesante lo que nos comentas y también estas preguntas que propones también como profundizando el análisis en la temática. Pero para entender mejor este fenómeno, ¿es posible que puedas darnos algunos ejemplos concretos o datos que permitan dimensionar el alcance de aquello? Bueno, primero es importante comentar y aclarar que la ecoansiedad no afecta a todo el mundo por igual. Ya suele manifestarse con más fuerza en personas que están más sensibilizadas o más comprometidas, activas, en el cuidado de los territorios que están amenazados ambientalmente, ¿ya? Sus síntomas pueden variar y en los casos más leves hablamos de ansiedad generalizada, de insomnio, nerviosismo, irritabilidad, dificultad para concentrarse, y en otros cuadros que son más complejos empiezan a aparecer unas sensaciones ya más complejas como por ejemplo sensaciones de ahogo, quizás también la sensación de culpa constante, incluso en muchos casos la depresión. Muchas personas quienes son madres o padres sienten angustia al pensar en el futuro que enfrentarán sus hijos e hijas si esta crisis no se detiene, ¿ya? Entonces, en ese sentido hay datos que nos confirman que esto no es solo una percepción individual, por ejemplo, y bueno, según una encuesta realizada por el PNUD junto a la Universidad de Oxford, mostraba que el 56% de las personas encuestadas piensan al menos una vez por semana los efectos del cambio climático y un 53% ha notado un aumento en su nivel de preocupación durante el último año. Y bueno, y en los países del sur global, en vías de desarrollo, como el nuestro, esas cifras llegan al 63%, es decir, hay una preocupación global creciente, pero más aguda en contextos donde las consecuencias ya se están viviendo de forma más directa y obviamente también de una manera mucho más desigual. Bueno, y de ahí
muchas preguntas, pero creo que hoy no es el espacio para abordarlas todas. No, pero claro, efectivamente surgen muchas preguntas porque es bastante alarmante también conocer esas cifras que nos compartes y considerando efectivamente estas como impactantes cifras, ¿cuáles crees que son las consecuencias o problemas ambientales que están detrás de esta ansiedad? Uy, claro, sí. Bueno, esas son múltiples, se cruzan. Por ejemplo, bueno, aquí mismo en el territorio que yo habito, cerca, está la proliferación de situaciones, por ejemplo, como la degradación de hábitat, la disminución del bosque nativo a la llegada o sea, desde que la llegada de los españoles hasta la actualidad, por ejemplo, ya hay menos de un 2% de la cobertura de bosque nativo en la zona central de lo que teníamos antes de que sufriéramos esta invasión colonial, ¿no? Y bueno, y proliferación también de eventos climáticos extremos, por ejemplo, las grandes olas de calor que hemos visibilizado, que hemos sabido que empiezan ya a conocerse hace algunos años, los incendios forestales, las tormentas intensas, el aumento de enfermedades relacionadas con la contaminación del aire también, del agua, la acumulación de basura, la acidificación de los océanos, la pérdida acelerada de biodiversidad, la escasez hídrica, la sobreexplotación de los suelos, de los bosques, como te decía al inicio, el incremento del nivel del mar. Y bueno, mientras hablamos, todo esto que te estoy contando sucede en este momento, está ocurriendo. Entonces, todos estos datos que son importantes, también nos presentan otras cosas más. Por ejemplo, la percepción de que nadie está haciendo lo suficiente, que las decisiones políticas no van al ritmo de la crisis y que este desfase entre lo que sentimos y que debiera hacerse y lo que efectivamente ocurre es parte de la raíz de la ecoansiedad. Muy interesante también ver cómo todos estos impactos del entorno social y natural afectan directamente a los seres humanos y bidireccionalmente también. Entonces, en ese sentido, nos interesa poder profundizar y preguntarte cómo podemos comprender esta experiencia de ecoansiedad desde los conceptos de la psicología social, por ejemplo. ¿Qué marco nos ofrece para mirar esto más allá de lo individual? Gracias por la pregunta. Sí, pues la psicología social nos ofrece algunos marcos de referencia para entender que esta ansiedad no es simplemente una patología individual o una situación que afecte a personas de manera individual, sino una respuesta que tiene una raíz que se traduce en cómo vivimos nuestra relación con el entorno y con la sociedad. Algunos conceptos que nos pueden ser muy útiles para comprenderlo, por ejemplo, el autoconcepto. Identidad. De acuerdo con la teoría de la autodiscrepancia de Higgins, podemos ver que cuando lo que hacemos no coincide con lo que quisiéramos hacer, es decir, el yo ideal, con lo que creemos que debiéramos hacer, es decir, el yo responsable, aparecen emociones negativas. En el caso de la ecoansiedad, muchas veces se sienten frustradas o culpables las personas porque no pueden vivir de forma coherente con sus valores ecológicos. Y es así como, por ejemplo, que alguien que se considere defensor del agua puede sentir ansiedad si vive en un lugar donde el río está contaminado por los desechos de una minera que está a unos kilómetros de su casa, sin poder hacer nada para cambiarlo. Y bueno, por otro lado tenemos también la forma de verlo desde las representaciones sociales, que tal como lo plantea Moscovici, son construcciones compartidas que nos permiten entender y actuar en el mundo. Y hoy, muchas veces, o muchas de esas representaciones o formas de entender reducen a la naturaleza a recursos, a paisaje turístico, a producto. Entonces esto influye directamente en cómo nos sentimos. Si la naturaleza ya no es vista como un ser con valor propio, entonces se puede ver como algo, si no por el contrario se ve como algo que se explota o se desecha, quienes se sienten parte de la naturaleza pueden experimentar un profundo malestar, incluso un tipo de duelo ambiental, ¿ya? Y bueno, desde otro ámbito, por ejemplo, del interaccionismo simbólico, que es propuesta por Mead, que es bastante interesante también verlo desde ahí, entendemos que nuestras identidades se forman en relación con otros significativos, ¿ya? Entonces, es decir, mientras construimos
mientras nos construimos, mientras crecemos en interacción con otros, ya es cuando se va desarrollando esta identidad, ¿no? Y si uno de nosotros o de esos otros significativos, por ejemplo, es el bosque, que nos vio crecer, con el que hemos vivido una historia, con quienes nos hemos desarrollado, entonces la pérdida de ese vínculo puede generar incluso una crisis de identidad. No se trata solo entonces de perder un trozo de biodiversidad, de bosque, se trata de perder parte de lo que somos, de nuestra historia, que nos ha construido en lo que somos. Y bueno, muchas veces también desde la perspectiva de la psicología social atribuimos la crisis ecológica a comportamientos individuales, es decir, la gente no recicla, no cuida, consume en exceso. Y bueno, y esto se presentaría también por otro lado como un sesgo típico, ya que en psicología social ya llamamos error fundamental de atribución, y esto nos muestra que tendemos a sobrevalorar las causas personales mientras ignoramos las causas estructurales, porque en realidad la destrucción ambiental no responde a decisiones individuales, sino que responde a decisiones políticas, a lógicas extractivistas, a modelos económicos, no a fallas individuales. Y entonces, bueno, la culpa, entender esto desde esa perspectiva ayuda a aliviar parte de la culpa y a redirigir esta ansiedad hacia una conciencia más crítica. Súper, muchas gracias, Paulina. En relación a lo que comentabas, por ejemplo, este despliegue de decisiones políticas evidencian también, me imagino, una conceptualización, un paradigma de comprensión de esta problemática y van emergiendo discursos al respecto. Entonces, en ese sentido, nos interesa conocer cuál es tu opinión respecto al rol, cuál es el rol que creen que cumplen los medios de comunicación, las redes en este problema que podemos llamar psicosocial. Bueno, bastante, bastante, todo en realidad. Tienen un rol fundamental en los medios de comunicación que influyen socialmente desde en la narrativa, en el discurso obviamente que promueven, o sea, desde una perspectiva más crítica, lo podemos entender como que los discursos dominantes que circulan abiertamente influyen en nuestras emociones y creencias. Si los medios insisten en representar el cambio climático solo como una crisis climática que está ajena de sus causas estructurales, como el modelo extractivista, por ejemplo, o la desigualdad o el consumo excesivo, esto genera una desconexión simbólica. Sentimos malestar, pero no sabemos bien contra qué dirigirlo. También ocurre lo contrario. Algunos discursos alarmistas exageran el colapso sin ofrecer horizontes de acción, lo que también puede alimentar la desesperanza y la paralización, por ejemplo, frente a estos hechos. Y en ambos casos, la ecoansiedad se intensifica cuando no hay marcos colectivos para pensar alternativas, ni espacios para elaborar emocionalmente lo que nos está pasando. Entonces, como para resumir, para comprender, en lugar de ver la ansiedad como una falla personal, podríamos pensarla entonces como una forma de conciencia, ¿no? Sería como algo. Exactamente. La ecoansiedad no es un desajuste individual ni algo que haya que eliminar a toda costa. Es una respuesta, y una respuesta también pensada quizás desde la ética, un síntoma relacional y colectivo, que nos habla de la desconexión profunda de nuestras formas de vida y los sistemas que sostienen esta vida humana y también la vida no humana que convive y que coexiste en el planeta. También puede ser una puerta de entrada para, una transformación, un cambio social. Si en lugar de silenciarla o medicalizarla para tapar los síntomas, entonces podríamos decir, si la escuchamos, por ejemplo, la compartimos, la canalizamos en comunidad, entonces ya no se trata de calmar esta ansiedad para volver a la normalidad, sino de preguntarnos si esa normalidad en realidad es justa. Comprendo. Y en relación a todo este análisis, ¿cómo tú sugieres, cómo crees que debemos, como sociedad de manera individual, como comunidad, cómo enfrentamos esta ansiedad? ¿Tiene sentido simplemente tratarla como un síntoma individual? Claro, esta pregunta es fundamental y tiene relación con lo anterior que comentaba, porque si bien algunas personas pueden necesitar apoyo psicológico, no podemos reducir esta ansiedad a algo que solo le pasa a cada quien o a cada persona. La ansiedad no es una patología que haya que eliminar, ¿ya? Sino más bien puede ser una señal de que algo no está bien en nuestra forma de cómo estamos cohabitando este mundo. En lugar de neutralizarla, lo importante
insisto, es escucharla y también colectivizarla. Hablar de lo que sentimos, compartir nuestras experiencias, reconocer que no estamos solas, que no estamos solos, eso también es un acto, pues, y es un acto político finalmente. También es clave reconectarnos con el territorio, por ejemplo, súper importante caminar por el bosque, participar en redes locales, vincularnos con otras personas que están cuidando la vida, respetar, escuchar, empatizar. Desde ahí se pueden generar muchas formas de reparación emocional y social. Y la ansiedad frente al colapso no desaparece del todo, pero sí puede transformarse en una fuerza de cuidado, en una fuerza en que permita generar, formar comunidad, en acción y también en resiliencia. Importante lo que comentas, Paulina. En relación a esta misma idea, me gustaría preguntarte ya para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a quienes nos están escuchando en este momento? Bueno, que si sienten angustia por lo que está ocurriendo en el planeta que habitamos, eso no es un signo de debilidad, ¿ya? Al contrario, es una expresión de sensibilidad y conciencia que puede generar mucha fuerza y también mucha acción. La ecoansiedad es un síntoma de desconexión con la vida más allá del humano, y que ese lazo cuando se rompe duele, es así, pero también puede volverse una brújula o una forma, como un sentido para caminar, para mirarnos. Bueno, y como dice mi gran referente Humberto Maturana, que siempre me gusta citarlo mucho, reconocer al otro como un legítimo otro, ¿ya? Y agrego acá, en esta parte, que ese otro puede ser el bosque, puede ser el río, el otro no humano con quien conectamos cuando nos desarrollamos, cuando vivimos, cuando crecemos. Considerar que vivimos en un hábitat que tiene historia, que tiene cultura y simbolismo, que no siempre vivimos, que no vivimos en espacios fragmentados. Esa yo creo que es una de las claves, comprender esto es fundamental. Entonces esa ansiedad puede convertirse en otra cosa, por una forma de cuidado, activo, y en una forma de ética también, ¿ya? Como la ética biocultural que alguna vez escuché por ahí, que le llamaría como la ética de la interdependencia, que es una práctica de resistencia y de resiliencia. Entonces sentir sería como una especie de primer paso para transformar, y para transformarnos también. Muchas gracias, Paulina, por compartirnos tus ideas, tu reflexión en torno a esta temática tan importante y tan interesante y también tan innovadora en su perspectiva en relación a cómo se manifiesta toda esta problemática psicosocial, ambiental. Gracias a ti por la invitación gracias, y también a hablar un poquitito desde la psicología social y desde esta mirada más crítica. Yo creo que este espacio es excelente para este tipo de conversaciones. Gracias. Nuevamente, muchas gracias. También muy importante como efectivamente plasmar una mirada crítica muchas veces a la individualización de problemáticas que efectivamente tienen un origen sociopolítico también, histórico, ambiental. En ese sentido, agradecerte, Paulina, y agradecerle también a nuestros radioescuchas que nos acompañan el día de hoy en este capítulo de el podcast Modernidad, Sujeto y Sociedad. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo.